Bienvenidos al especial de Año Nuevo de la Banda Magnética. Con ustedes, su siempre peculiar anfitrión, el Dr. Darkness, que hoy les trae un tema muy especial: derechos de autor y el Día del Dominio Público. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de leyes y tecnicismos aburridos, sino de personajes icónicos que finalmente están dejando de ser prisioneros de las cadenas del copyright. Así que agarren una copa de sidra, prepárense para decir adiós al 2024 y celebremos juntos los nuevos tesoros creativos que nos trae el 2025. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Si les digo Peter Pan, probablemente piensen en piratas, niños que no crecen y un cocodrilo con un tic-tac muy peculiar. Pero hoy no vamos a hablar del chico volador y su archienemigo Ook, sino del largo viaje de Peter Pan hacia el dominio público. Un viaje tan enredado que ni siquiera Campanita podría arreglarlo con polvo de hada. Para entender por qué estamos celebrando la llegada de Peter Pan al dominio público, al menos parcialmente, primero tenemos que hablar de derechos de autor. La novela de Peter Pan, escrita por James Matthew Barrie, originalmente habría expirado en 1987, es decir, 50 años después de la muerte del autor, en línea con las leyes de derechos de autor de ese entonces. Sin embargo, en un intento de armonizar las leyes de copyright en Europa, el periodo se extendió a 70 años tras la muerte del autor. Esto le dio a Peter Pan una extensión de derechos hasta el 2007. Pero hay un giro más en esta historia, uno tan inesperado como un cocodrilo que de repente empieza a sonar. Aunque la novela de Peter Pan quedó libre en 2007, la obra de teatro, escrita en 1904, no se publicó formalmente hasta 1928, lo que significa que la protección de derechos de autor se extendió aún más. No fue sino hasta el 2024 que esta pieza finalmente quedó libre, salvo en un lugar, Inglaterra. Una obra protegida por los niños, para los niños. En 1929, James Matthew Barrie hizo algo que pocos autores harían con su creación más querida: donó los derechos de la obra de teatro de Peter Pan al Hospital Great Ormond Street en Londres. Este hospital, que se especializa en la atención pediátrica, se convirtió en el beneficiario oficial de las regalías de la obra. Fue un gesto increíblemente generoso y visionario, diseñado para garantizar un flujo constante de ingresos para una causa noble: cuidar de los niños. Y aquí es donde entra en juego la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988 en Inglaterra. Esta ley dio a la obra de teatro una protección perpetua en el Reino Unido. Así es, incluso cuando Peter Pan finalmente vuela hacia el dominio público en otras partes del mundo, el Hospital Great Ormond Street sigue recibiendo regalías por las interpretaciones públicas, publicaciones comerciales y adaptaciones de la obra en Inglaterra. Eso sí, hay que aclarar que esta protección no incluye la novela de Peter Pan, que ya es de dominio público desde hace varios años. La ley aplica únicamente a la obra de teatro, pero sigue siendo un caso único en la historia del copyright. Los personajes que vuelan al dominio público. Hablando de dominio público, no podemos dejar de mencionar algunos personajes icónicos que recientemente se han unido al club. Cada año, el 1 de enero se celebra el Día del Dominio Público, donde obras cuyos derechos de autor han expirado se convierten en propiedad de todos. Esto significa que cualquiera puede reinterpretar, adaptar y crear nuevas obras basadas en esos personajes o historias. En los últimos años, hemos visto algunas incorporaciones interesantes. Winnie the Pooh, el querido osito amante de la miel, entró al dominio público en su versión original de los libros de A. Milne. Eso sí, no confundan al Pooh clásico con el de Disney. Los pantalones rojos siguen siendo propiedad de Mickey. Pero ¿quién necesita pantalones rojos cuando este oso se llena las manos de sangre? Y hablando de Mickey Mouse, su entrada al dominio público en 2024 fue todo un hito. Pero este 2025 llega Popeye, el marinero más famoso del mundo, conocido por su amor a las espinacas y sus enfrentamientos con Brutus, es la estrella de este nuevo año. Finalmente podemos imaginar a Popeye en historias que no necesariamente impliquen comer vegetales. Aunque seamos honestos, ¿quién querría quitarle eso? ¿Qué significa esto para los creadores?
Cuando una obra entra en el dominio público, significa que cualquiera puede usarla sin tener que pagar regalías o pedir permiso. Esto abre un mundo de posibilidades para escritores, artistas y cineastas, quienes pueden reinterpretar y recontextualizar estas historias en formas completamente nuevas. ¿Un Peter Pan cyberpunk? ¿Un Popeye en un mundo postapocalíptico? Todo es posible. Además, el dominio público también democratiza el acceso a la cultura, permitiendo que las generaciones futuras disfruten de estas historias sin restricciones legales. Sin embargo, es importante recordar que el copyright también tiene su razón de ser: proteger a los creadores y darles tiempo para beneficiarse económicamente de su trabajo. La clave está en encontrar un equilibrio, y personajes como Peter Pan nos recuerdan por qué es tan importante mantener viva esta conversación. En lo personal creo que son demasiado largos los tiempos de derechos de autor hoy en día, y al final es el sector creativo el que más es dañado por esto. No digo que no debería de haber derechos de autor, por el contrario, creo que es fantástico que hoy en día ya no tengas que aplicar por estos y se te garanticen inmediatamente al crear algo. Eso es una victoria para todos. Solo no estoy seguro del periodo después de la muerte del autor. No es como que el autor se vaya a beneficiar de estos derechos desde la tumba. Aunque claro, se podría argumentar que aún pueden ayudar a sus familiares que sigan vivos, o como el caso de Peter Pan, a todo un hospital, pero al menos en la práctica creo que no suele ser todo de color de rosa. Tan solo hay que ver las prácticas predatorias que los familiares de los autores de Sherlock Holmes y El Zorro hacen. Y estoy seguro de que más de uno tendrá sus comentarios de cómo grandes compañías como Disney y DC tratan a sus personajes. Además, por otro lado, si no fuera por el dominio público, no tendríamos tantas opciones con personajes clásicos como el monstruo de Frankenstein o Drácula, y prácticamente las bases de todos los vampiros modernos con él. Vaya, la franquicia de Hotel Transilvania se basa en esto. Y el mismo Disney construyó su imperio de princesas con cuentos que estaban en el dominio público. Supongo que lo importante es no irse a ningún extremo. Es bueno que un autor tenga control sobre su obra y pueda ganar dinero y reconocimiento por su trabajo como bien merece, pero también creo que es malo que se monopolicen esos personajes cuando el autor ya ni siquiera está en la ecuación, pues ya solo obstaculiza la creatividad y mata la cultura. En fin, a medida que despedimos el 2024 y le damos la bienvenida al 2025, celebremos no solo el fin de un año, sino también el inicio de nuevas posibilidades creativas. Peter Pan, Popeye y tantos otros personajes nos invitan a soñar, reimaginar y crear. Porque, al final del día, lo más mágico de las historias es que siempre tienen algo nuevo que contar. Así que levanten sus copas, brinden por la creatividad y recuerden, todo lo que necesitas es fe, confianza y un poco de polvo de dominio público. ¡Feliz Año Nuevo, magnetocolegas! Que el 2025 les traiga inspiración y esté lleno de aventuras tan extraordinarias como las que solo Peter Pan y sus amigos podrían soñar. Con ustedes esto fue la Banda Magnética y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse creativos.